Para hablar sobre la alopecia, es importante comprender el ciclo de cabello desde que nace, crece, luego reposa y finalmente cae, al ser reemplazado por una nueva hebra capilar. Una persona sana pierde en la caída diaria hasta 100 pelos, aunque hay algunas épocas del año, como el verano, en el que esta cifra puede aumentar sin que suponga signo de alarma. Las fases de crecimiento del cabello o pelo se dividen en tres. La fase anágena o de crecimiento, que es la primera y más larga de las tres, porque se trata del periodo de crecimiento en el que desde la raíz del cabello se desarrolla la fibra capilar y determina el largo del cabello. La segunda fase es la catágena, la cual tiene una duración de unas 4 semanas y es el periodo en el que el crecimiento del cabello se retrasa. Por último, la fase telógena, que es la etapa final del ciclo de vida del cabello. No existen diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a estructura de la fibra capilar, pero sí propiedades del cuero cabelludo y tasas de crecimiento más lenta en ellos que explican una mayor predisposición a la calvicie. En las mujeres, la pérdida de cabello es consecuencia de tratamientos que dañan la fibra o de la edad avanzada. En muchas ocasiones, se trata solo de una situación transitoria debida a episodios de enfermedad, estrés o el embarazo. Por ello, ante los primeros signos de debilidad del cabello, se debe acudir al médico para que determine si realmente se está sufriendo algún tipo de alopecia. El tema de hoy es calvicie. ¿Será este un problema solamente de personas jóvenes? Pues vamos a hacer esta conversación esta mañana. Tenemos especialistas de lujo. Yo tengo el privilegio el día de hoy de ser acompañada por Nora Saldaña y tenemos nuestras intérpretes de lengua de señas mexicana, a Magdalena Alejo y Jimena Raya, que nos acompañan esta mañana. Nora, ¿estás lista para nuestras redes? Tenemos el canal de YouTube en el que usted se puede suscribir. Tenemos también para que vea ya los programas anteriores Spotify y tenemos 11 más para que siempre nos lleven con ustedes. Aquí yo ya la tengo lista también. La vamos a picar aquí en el botón de en vivo y no hay pretexto para que usted no nos siga y aprendamos hoy sobre la calvicie y todo esto que decían en la cápsula, Citlali, sobre los mitos, tantas cosas que se utilizan para esto y aprender si es una enfermedad, no es una enfermedad, si se cura, qué tratamiento funciona, cuál no funciona. Te dejo la palabra para que tú presentes a nuestras invitadas. Gracias, querida Nora. Pues yo también quiero saber si estos mitos son o no son, y para ello tenemos invitada a la doctora Jennifer Alejandra García Rodríguez, dermatóloga, tricóloga. Bienvenida, doctora. Gracias. Tenemos también el privilegio esta mañana de tener en nuestro estudio a la doctora Rosana Yanina Yergo Valdés. La doctora es dermatóloga, por supuesto, pero también es expresidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología AC. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación. Y tenemos también el gustazo de tener esta mañana a la doctora Abril Martínez, dermatóloga y además tricóloga. Pues bien, doctoras, como bien dijo Nora, vamos a saber, ¿la calvicie es una enfermedad o no es una enfermedad? Ok, sí es una enfermedad, o sea, alopecia, la calvicie, el término que se usa en dermatología o tricología es alopecia. Y las alopecias, como les decía, hay dos tipos, las cicatrizales y las no cicatrizales, en las que te regresa el pelo y a las que no te regresa. Y entonces por eso es importante que los pacientes hagan conciencia de que quien debe ver la caída de pelo es el dermatólogo, porque a veces por falta de información van a otros lugares antes y ya cuando llegan con el especialista pues tienen casos más severos de caída de pelo. Entonces es un tema importante. Me gustaría que diferenciáramos calvicie de alopecia. ¿O es lo mismo? Es lo mismo. Sí, así es lo mismo. La gente me dice, me estoy quedando calvito. Alopecia es caída de pelo. Es exactamente lo mismo. Y calvicie es igualmente, ocurrió, digamos que es el hecho, ya es lo que te quedaste calvo porque se te cayó el pelo. Es correcto. Ahora bien, doctoras, sabemos que está esta nueva rama de la dermatología que se llama tricología. Entendemos que es una rama nueva en la medicina. ¿Podrían decirnos qué es un tricólogo, cómo se prepara un tricólogo y cómo buscarlo? ¿Y qué hace? Bueno, los tricólogos somos los que nos encargamos de todas las enfermedades del pelo. Puede ser tanto de pelo en piel cabelluda, cejas, pestañas, el pelo corporal, porque hay muchas enfermedades que también afectan este tipo de pelo. Tenemos que estudiar aproximadamente un año extra
de la parte de la especialidad y de la subespecialidad para poder prepararnos para esto. Tal vez me gustaría, para que quedara un poquito más claro, que el dermatólogo es el especialista que ve la piel, el pelo y las uñas. Pero el tricólogo pues va a tener un grado de experiencia mayor en todos los casos de pelo. Eso es lo que las personas deben de tener muy claro. Trico, ¿de dónde viene? Pelo. Trico es pelo. Trico O sea, es pelo. Y logos estudio. Exacto. El estudio del pelo. Sí. Eso. Bueno, pues nos queda claro. También hemos visto recientemente que parece que actualmente muchas personas tienen calvicie, como que es algo que se ha propagado en los últimos tiempos. ¿Esto a qué obedece? Pues es un factor, hablando de la alopecia androgenética o de la calvicie androgenética, es un factor que es casi totalmente hormonal, ¿ok? Sí tiene un factor genético, que hay hombres y mujeres que están genéticamente predispuestos a desarrollar esta enfermedad, pero también el cambio hormonal tanto en la adolescencia, porque es una enfermedad que se empieza a ver desde los 16 años hasta un pico entre los 30 a 35 años, con otros picos en edad más avanzada, que a veces ya cambia ahí un poquito de nombre, pero es más que nada hormonal. Yo quiero preguntar algo porque me surge la duda. ¿Hay fases para que crezca el cabello y cómo saber que es un problema? Porque yo cuando, no sé ustedes, pero y a las personas que nos están viendo, pero cuando me desenredo por las mañanas, el cepillo queda con cierta cantidad. ¿Es cabello o pelo el término correcto? Pelo. Y entonces yo me espanto porque digo, se me está cayendo mucho, pero entonces, ¿cuándo caigo en la angustia? ¿Cuándo no caigo? ¿Cuántas fases tiene de crecimiento? El pelo tiene varias fases, pero las básicas son anágeno, que es cuando el 85 al 90% de tu pelo crece y dura hasta 7 años, y el otro 15 a 10% es telógeno. Es el pelo que la raíz empieza a ser chiquita y normalmente se nos cae hasta 150, 200, máximo 200 son la caída de pelo normal. Pero ¿y cómo saber que son 100 o 200? Por ejemplo, hay escalas que les podemos compartir donde se han hecho estudios donde juntamos pelo chino o pelo lacio y pelo corto, mediano, largo, y entonces pusimos muchos pacientes a ver cuántos pelos veían, obviamente estaban cuantificados, y entonces ya dependiendo visualmente de lo que veas, sabes cuántos pelos son. Es como subjetivo el saber cuántos pelos. Están medidos. En la consulta les enseñamos una imagen que vienen las bolitas de pelo. Y cuando te bañas, ¿qué bolita ves tú? Y ya te dice el 1, el 2, el 3, el 4, y nosotros decimos, ok, 4 son más de 400 pelos, eso es mucho, no es normal. Una bolita de pelo, digamos que no bien hecha, o sea, no bien molidita, porque si la haces mucho y la comprimes, a lo mejor ahí van más pelos, o sea, una bolita de pelo. O contarlos. Lo normal, ¿no? O contarlos, pero sí, 150, 200 pelos es lo normal que se te caiga. Pero sí, qué buena esta aclaración, porque la verdad es que qué angustia. Por ejemplo, la doctora Citlali, pues sí, su melena es muy linda, ¿no? Y se le ve muchísimo, pero si me ves a mí es muy delgado, y entonces de repente que te cepilles y que veas pues estas bolas de pelos es complejo para nosotros. Pero también. Algo importante es que, exacto, cada pelo, dependiendo por raza, es diferente, pero tú como paciente conoces tu patrón de caída. Claro, o sea, tú sabes lo que ves todos los días. Y si de repente ves más, el pelo se está cayendo. Por ejemplo, llegan muchos pacientes que me dicen, no, es que me han revisado y me dicen que no se me cae, pero yo siento que me cae. Entonces, el paciente siempre tiene la razón. O sea, él sabe cuál es su patrón de caída. U otro mito es que si no me lo lavo no se va a caer, porque cuando me lo lavo se cae más. Lo que pasa es que se te acumula, el de los otros días que no se cayó, se queda ahí atrapado. Y cuando te bañas ves más pelo, entonces los pacientes tienen miedo de bañarse por la caída, cuando en realidad lo mejor es o lavárselo diario o cada 48 horas, porque por ejemplo se acumulan bacterias, contaminantes que oxidan el pelo y el pelo crece menos, por ejemplo. ¿Y estos shampoos en secos que te dan para que no te bañes? Sí, o sea, que es justo para resolver el mito. Usted tiene el mito de que se le cae el pelo y no se baña diario, pues entonces tenemos una solución. Tenemos este shampoo que le va a resolver el problema y entonces ya no se tiene que lavar. Con ese le conserva el pelo, ¿sí? No, champú seco no es bueno. No es champú. Y realmente el champú, solo que tengas seborrea o que tengas alguna cosa inflamatoria te va a ayudar. La caída de pelo es algo interno. ¿Cuánto hierro tengo en mi cuerpo? ¿Cómo estoy durmiendo? ¿Si fumo o no fumo? ¿Mi genética?
Eso de que igual si me lo corto se me va a caer menos, no, porque es un proceso interno. Pues muy interesante. A propósito de esto, hay un mito también que está dentro de que no, pues si tiene el pelo bonito es porque su estilo de vida, no hombre, qué persona tan saludable. Y de pronto hasta hay estigmas por cómo tiene una persona el pelo. Vamos a ir al corte y vamos a regresar pues a platicar de todo ello. Recuerden que Nora está pendiente en nuestras redes sociales y la conversación la hace usted. Así que vamos al corte, póngase cómodo, tómese un cafecito y regresamos aquí a Diálogos en Confianza. Recuerde también que estamos transmitiendo en vivo en Facebook, Twitter, YouTube. Tenemos nuestra información en Instagram. No hay forma que usted no esté acompañándonos a Diálogos en Confianza. Vamos al corte y regresamos. El cabello constituye un claro exponente del estilo de vida de cada persona. Es difícil que tenga un aspecto óptimo si el organismo presenta alteraciones hormonales, infecciosas o una inadecuada digestión y nutrición. Qué bueno que continúa con nosotros. El tema del día de hoy, ya lo sabe, calvicie, una enfermedad solo de los jóvenes. Tenemos aquí ya comentarios, pero antes de compartirlos con ustedes, quisiera darles el número telefónico porque también tenemos ese medio de contacto con usted. Se lo paso, 55 51 66 40 00. Estamos esperando todas sus llamadas. No se espere hasta el final del programa. Aproveche que tenemos aquí a nuestras invitadas para que contesten todas sus dudas sobre el tema. Sabemos que hay muchos mitos en torno a muchos productos milagro, que ya el nombre correcto tampoco es ese, lo cambió la COFEPRIS, hicimos un tema sobre eso. Entonces hay que trabajar en dar información. Dice la doctora, ¿cuál es? Ahorita le decimos, son productos engaño, doctora, ya no son productos milagro. Exacto. Guadalupe Castillo pregunta, ¿plancharse el cabello con químicos y la plancha, que son pues aparatos muy calientes, además de pintarlo, afecta que se pueda tener calvicie? Ella apenas tiene 19 años, su cabello es natural y es chino. ¿El término correcto sí es chino también, sí, a este cabello ondulado? Sí. Sí, ¿qué le podemos decir a Guadalupe Castillo sobre esto? Es que puede estar pasando dos cosas. Que hay una cosa que se llama ruptura de pelo, hair breakage, que es el pelo tiene una capita que se llama cutícula que lo protege. Cuando tú le pasas la plancha, el químico, lo pintas, se rompe lo que lo protege y esto se empieza a romper. Entonces puede pasar que se esté cayendo sin raíz porque se está rompiendo, pero aparte, como se lo plancha, se lo tracciona y eso también hace que se le caiga. Es decir, si tiene 19 años ahorita, en un futuro sí puede tener el problema si utiliza, tampoco espantarnos porque podemos utilizar y hay algunos protectores y todo, pero a largo plazo sí podría tener un problema de calvicie. Calvicie en sí no, la provocaría, por ejemplo, una alopecia traccional, como comenta la doctora, de estar traccionando tanto el pelo y pues una fibra capilar poco saludable. También nos dice Olivia PH, quisiera saber sobre la testosterona en la caída de cabello también. Ahorita tenemos más cápsulas, pero si le pudiéramos dar un comentario breve sobre esto. Sí, estados en donde existe una alteración hormonal, en donde hay niveles elevados de testosterona, puede generarse una caída de cabello. Pero aquí sin duda alguna va a ir acompañado de algo más. Es una paciente que a lo mejor tiene también problemas de acné, exceso de vello, o sea, tiene otros signos que me hacen pensar que existe un hiperandrogenismo, es decir, es tan elevada la testosterona y entonces ahí hay que hacer perfil hormonal y hay que estudiar para saber qué es lo que está generando ese incremento de testosterona. Entonces la testosterona, para entender, es una hormona que también nosotras las mujeres tenemos, sí, no solo los hombres. Sí, así es. Y es la relacionada con esta caída del cabello. Así es. Muy bien. Dice Odette Hernández, ¿por qué algunos medicamentos adelgazan o hacen que se caiga el cabello? ¿Es esto reversible? ¿Hay medicamentos que lo contrarresten? ¿Puede ser un efecto secundario? Hay muchas alopecias provocadas por fármacos, como por ejemplo el efluvio anágeno, que es el que se da por quimioterapéuticos, que hace que el pelo se caiga. En la mayoría de los casos sí hay una recuperación total, pero se ha visto muchos casos que también el pelo no se recupera de la misma forma.
Hay fármacos antibióticos, analgésicos que pueden precipitar la caída de pelo, pero normalmente es una caída que se llama efluvio telógeno, que es algo transitorio. ¿Qué quiere decir este término, doctora, para entender? El efluvio telógeno es la caída exagerada de pelo en su fase, que en vez de estar en una fase de reposo o de crecimiento, el pelo pasa inmediatamente a la fase de pérdida o de caída y se cae mucho el pelo. Esta es la clásica de que ven pelos tirados por todos lados, Sí. el cepillo lleno de pelos, el drenaje lleno de pelo. Ese es el característico. Estar atento a esto. Les voy a leer también este comentario de Laura García Gordillo. Dice, buenos días, por tratamientos para cáncer. Perdí casi todo el vello corporal que puedo usar para calmar el picor y resequedad que tengo. He visto cremas, pero son muy caras. Habrá aceites o algo no tan caro. Si quieren darle una orientación nada más, porque como siempre aquí ustedes no dan una consulta, una orientación y por supuesto ya si quieren ir a consultar a los especialistas para que ya vean cada caso en específico, pero para los pacientes con cáncer específicamente, ¿no hay una orientación cuando les empiezan a dar estos tratamientos? Bueno, es importante. Paciente que va a estar en tratamiento de quimioterapia o de radioterapia, es importante que esté bien humectada la piel, porque la piel seca es algo de lo que va a sufrir, no solamente de la caída de pelo. Cualquier crema no necesita ser una crema cara, una crema muy comercial que pueden adquirir en un centro comercial, les va a funcionar. Simplemente tienen que aplicarla una mayor cantidad de veces en todo el cuerpo y considero que con esto va a estar mejor. Les leo otro comentario de Pilar Solano. Dice, mi hijo tiene 16 años y desde la pandemia noté que inició la pérdida de pelo en la parte frontal. Le comenté al pediatra que el pediatra les dijo que puede ser un tema de tiroides. ¿Será pertinente hacer estudios o qué recomiendan? Una orientación nada más. Lo que pasa para es que, exacto, después del COVID precipitó muchísimo la caída de pelo, sobre todo alopecia androgenética, y en todos los pacientes con caída de pelo debe investigarse cómo está la tiroides, niveles de hierro y vitamina D, porque son cosas esenciales que si el cuerpo no las tiene bien, el pelo no crece. O sea cual sea la caída, aparte todo paciente con caída de pelo de revisar eso. Entonces, valdría la pena que revisaran eso en el niño, pero sí que lo revisara un tricólogo, porque habría que ver si es un tipo de alopecia que se llama alopecia marginal, que es una alopecia hormonal androgenética en hombres, o si fuera algo inflamatorio. Ahorita que habla sobre los tipos, ¿qué les parece si vamos a ver juntos una cápsula sobre qué es la alopecia? Y aquí nos van a decir los tipos de alopecia que hay. Vamos a verla. El término alopecia hace referencia a la pérdida o disminución del cabello o del vello, y ahí estamos englobando el de la piel cabelluda o cuero cabelludo, cejas, pestañas, axilas, área púbica, etc. Y existen muchos tipos de alopecias. En general las podemos dividir en las que ocasionan cicatrización y las que no ocasionan cicatrización. Las que ocasionan cicatrización son irreversibles, es decir, no se va a recuperar el cabello, y hay muchos tipos. Las que no producen cicatrización son las que son reversibles generalmente, y ahí podemos englobar como la más frecuente la alopecia androgenética. La alopecia androgenética es la alopecia, o lo que la gente llama calvicie. Es la alopecia que puede ser del hombre o de la mujer. En términos generales, van a empezar a desarrollarse o a manifestarse en el hombre a partir de que empiecen los cambios hormonales, y en la mujer más hacia la menopausia. En el caso del hombre son las clásicas entradas en esta zona y en la coronilla, que empieza a escasear el cabello, se empieza a ver el cuero cabelludo, se va haciendo cada vez más delgado hasta que desaparece por completo. Y puede afectar, como dije, la parte de la frente, se amplía la frente, se escasea en la coronilla y en las zonas laterales de la cabeza. En el caso de la mujer no es así. En el caso de la mujer se escasea, pero todo como de manera uniforme, sobre todo empezando en la parte superior de la cabeza, pero no tiene entradas, a diferencia de la del hombre.
También ahí podemos englobar en las no cicatriciales a la alopecia areata, que es otro tipo de alopecia no tan frecuente, pero que sí la gente la conoce, la llega a identificar, y que se debe a factores inmunológicos principalmente. La alopecia areata se puede presentar a cualquier edad. Pueden haber niños, adolescentes, ancianos. No hay diferencia por género, y el término areata se refiere a que son áreas, son como círculos que se presentan, puede ser en piel cabelluda, pero puede ser en la ceja, en la pestaña, barba, bigote, axilas, cualquier área con pelo o vello, aunque lo más frecuente es en la cabeza. Hay varios tipos de alopecia areata. La más frecuente es la que estoy mencionando. Muchísimas gracias, como siempre, a la doctora Lorena por esa disponibilidad de ayudarnos a comprender estos temas. Y bien, ¿cómo identificamos esta gran clasificación que hemos visto en cada persona, doctoras? O sea, por ejemplo, a las personas que nos están viendo de interés, ¿cómo pueden decir, yo tengo este tipo de alopecia o este tipo de alopecia, o realmente ni siquiera pensarlo? Eso es algo que dirá el especialista. Exacto. El paciente llega por solo, salvo areata o la alopecia frontal fibrosante, que es muy notorio el patrón, llegan y se tiene que hacer algo que se llama tricoscopía, que es un examen con el que a nivel microscópico ves las características del pelo, si está delgadito, si está inflamado, el tipo de escama que tiene, si está roto. Entonces, dependiendo de lo que tú veas en la tricoscopía, vas a saber qué tiene el paciente. O sea, tú no le puedes decir a alguien nada más por verlo, puedes intuir, pero si tú no haces un análisis tricoscópico del paciente, no puedes decirle qué tiene. No hay forma. Entonces no vale la pena entretenerse en decir, híjole, yo lo voy a resolver este problema que estoy viendo, y porque lo que dicen en la cápsula podría ser cáncer o algo autoinmune, tienen lupus, tienen artritis reumatoide, y el pelo es el que te lo dice, porque tienen caída crónica, porque están llenos de vasos gigantes en la cabeza. O el otro día me llegó una paciente que le dijeron que tenía artritis reumatoide, y lo que tenía era que la enfermedad tiroidea le tiraba el pelo y hacía como una lupus-like por la enfermedad tiroidea. Entonces la estaban tratando de manera equivocada, y el pelo es lo que nos dio la clave, digamos. A ver, doctoras, entonces vamos a ver. La pérdida de pelo es una manifestación de algo. Sí. Las causas pueden ser endocrinológicas. Sí. Hablemos de las principales. Pues endocrinológica siempre la hormona principal que va a estar alterada va a ser la testosterona, o bueno, alguna de sus prehormonas o hormonas activas de esta misma. Pero también las hormonas tiroideas, la insulina, que es algo que es súper común en México, todos tenemos herencia de resistencia a la insulina. La insulina a nivel de piel cabelluda disminuye como el flujo sanguíneo. Entonces eso también provoca pérdida de pelo. Entonces, las personas que viven con diabetes convivirán con... Exactamente. Se les cae caña. Se les cae el pelo, enfermedades crónicas, cánceres que acabábamos de mencionar. Bueno, esto es en cuanto a las enfermedades endocrinológicas más frecuentes. ¿Qué hay de este factor estresante en la vida de las personas? Vimos, y hay opiniones diversas que hemos explorado en este programa, en donde la gente dice, no hombre, el estrés no tiene nada que ver con la pérdida de pelo. Claro que ¿Qué opinión les merece a ustedes? Bueno, el estrés se puede hablar desde el sol, cómo nos lastima la piel. Eso causa estrés por fotodaño. El fotodaño ahorita justo estamos en la época de que hay una mayor caída de pelo que se llama shedding, que puede ser desde el mes de agosto, septiembre, octubre, que fue después del verano, que el sol nos pegó mucho, entonces el cabello se suele caer más en estos meses como de forma natural. No me espanto si en este tiempo, después de Aumenta haberme un poquito la expuesto al caída. sol, Sí, Exactamente. es algo completamente normal. con el estrés se eleva cortisol y esa hormona va a favorecer esta caída de cabello. Lo que decía la doctora es muy interesante. Cuando nos exponemos al sol, generamos un estrés oxidativo. Esto quiere decir que se van a liberar muchos radicales libres que son producto del metabolismo celular. O sea, nuestras células tienen un metabolismo y se producen radicales libres. Cuando se producen muchos radicales libres, pues nuestra piel y todo nuestro organismo empieza a tener pues eso, un estrés oxidativo. Eso es importante porque también una caída de cabello pues puede estar exacerbada por ese factor. Doctora. U otra es como
estrés sí, oxidativo, estrés metabólico o estrés emocional. Todo lo que estrese al cuerpo te va a tirar el pelo. Si te operan a los 3 meses, que es como el periodo de caída de pelo, se te va a caer. Si bajas más del 10% del peso corporal, se va a caer. Medicamentos o también el estrés emocional detona que el pelo, por el cortisol, entre en la fase de telógeno y se caiga. Y hay estudios, por ejemplo, uno de ratoncitos que los ponían con música muy fuerte y se les caía más el pelo. O sea, sí tiene una razón científica, o sea, no es imaginación del paciente que No por es un estrés mito que le digan, no, pues relajes. Y Hablando en el de los, embarazo hablando de los, también. En el embarazo también, Después. o también después de enfermedades virales, después de que nos COVID. dio COVID, pues hubo muchos pacientes que llegaban a nuestra consulta con problemas de caída de cabello, que ahí principalmente eran efluvios telógenos. Y en cuanto a los fármacos, doctora, que mencionaba, ¿cuáles son los fármacos que nosotros debiéramos revisar? Porque de pronto no pensamos eso y decimos, híjole, que estoy en un problema, pero no me doy cuenta de qué estoy tomando. Estatinas, por ejemplo, la rosuvastatina tira el pelo, los beta bloqueadores que son para la hipertensión, o también Los cuando- beta, a ver, las estatinas son como la pravastatina, La rosuvastatina. atorvastatina, rosuvastatina, esas que usted lee que terminan en estatina y que se toman para el aumento de colesterol. sobre todo la rosuvastatina tira el pelo, pero no la vayan a dejar de tomar. Es más bien ir con su cardiólogo y cambiar, por ejemplo, por simvastatina, ezetimibe, que no tira el pelo. Muy bien. Los inhibidores de la ECA, que son como, por ejemplo, dijo beta bloqueadores, ¿verdad? No, beta bloqueadores. Ah, perdón, que beta son bloqueadores. Medicamentos para la presión, para bajar la metoprolol, presión. bisoprolol, Exacto. tiran el pelo. Tienen el pelo. ¿Cuál otro grupo de medicamentos podría estarme? O suplementos alimenticios. Ay, el selenio. Si se te pasa de selenio más de 3 meses, el pelo se cae. La vitamina A, que sobre todo venden estos botes gigantes de pelo, uñas y piel. Sí. La vitamina A en exceso te tira el pelo. O sea, no hay que automedicarnos. O los que toman cosas para la testosterona del gimnasio, pues eso les tira el pelo porque producen más dihidrotestosterona. Entonces, siempre hay que ver y decirle al doctor, porque la gente luego cree que las vitaminas no son medicamentos. Es correcto. Y no te dicen. Sí. ¿Qué es lo que puede estar pasando? O sea, todos tienen que ser efectos controlados, pero aquí ya tenemos pues un grupo interesante de consideraciones a tomar en cuenta con el tema de la alopecia. Tenemos una cápsula que justo nos dice cuáles son los factores que están alrededor de la alopecia. La vemos y regresamos a platicar. Podemos encontrar múltiples factores del riesgo para el desarrollo de alopecias. Principalmente podemos tener el sexo, ya sea femenino o masculino. Algunas alopecias son más frecuentes en el sexo femenino y otras más frecuentes en el sexo masculino. También la edad en la que se están presentando, el padecimiento de algunas enfermedades sistémicas, como lo vimos en estos últimos años con el padecimiento del COVID, el cual nos dio riesgo para algún tipo de alopecia en específico, que fue el efluvio telógeno. Y también es importante saber que algunos medicamentos nos van a otorgar este riesgo de padecer alopecias. Hay múltiples medicamentos que nos pueden ocasionar alopecias o dar este factor de riesgo, como lo son algunos tratamientos de quimioterapia, algunos tratamientos o fármacos modificadoras de ciertas enfermedades, como lo son la artritis reumatoide, el lupus. En ese tipo de enfermedades usamos fármacos como metotrexato, ciclosporinas, los cuales se pueden ver involucrados en el desarrollo de alopecia. La genética puede influir en ciertos tipos de alopecia, como lo es la alopecia androgenética. Va a ser más probable que un paciente tenga alopecia androgenética si sus familiares directos la llegaron a padecer. Yo empecé a perder cabello aproximadamente como a los 30 años. Yo creo que a los 40, pues bueno, se ha incrementado y sobre todo el tema de el grosor del pelo, pues se ha ido adelgazando. De hecho, la familia de mi mamá, pues muchos son calvos, ¿no? Ya muy calvos, tienen entradas. De hecho, también en la parte de mi papá hay un poco de pérdida, no es tanta, pero sí, en la familia de mi mamá hay mucha gente que tiene pérdida de cabello, ¿no? Realmente cuando me baño, uso el shampoo, no lo veo. Tal vez sí en las almohadas, cuando te levantas y esto, pues ves un poquito que hay cabello en las almohadas, pero bueno, pues es más cuando te peinas. Hoy he tenido que usar técnicas para prestar cabello, hacer el peinado de una forma correcta para que se vea bien. Sí, en algún momento utilicé los típicos tratamientos o el shampoo, pero pues nada, ¿no? O sea, no fue algo que realmente impactara de manera importante en mi vida laboral o personal o familiar. Pues no, sabía que iba a pasar y ya, ¿no? Creo que hoy día parte importante es que tienes que quererte como eres, ¿no?
Sabemos que existe un tipo de alopecia muy relacionado a estos peinados en los cuales se involucra tracción sostenida durante un largo periodo de tiempo. Este tipo de alopecia es una alopecia por tracción, la cual si no detectamos a tiempo podemos llevar a que sea irreversible. Existen peinados, por ejemplo, quienes hacen su cabello hacia atrás por mucho tiempo de manera recogida, o también quienes realizan rastas o trencitas y lo llevan por mucho tiempo, pues esta tensión sostenida nos lleva a la alopecia en estas zonas. Algunos tratamientos aplicados van a debilitar nuestras fibras capilares y pueden provocar alopecia también. Muchísimas gracias, doctora Mariela del Ángel. Muchísimas gracias por esa información y también a Silverio por el testimonio que la verdad fue muy ilustrativo. Hablemos a propósito de esta herencia que se mencionaba. ¿Tiene factor hereditario la alopecia? Sí, tiene, como les decía, en el cromosoma X viene el receptor de la testosterona, entonces se hereda por rama materna y cuando viene la maduración hormonal en los hombres, cuando entran a la adolescencia, se activa, es como un sello genético donde en todo el pelo donde hay receptores a testosterona se empieza a hacer delgadito. Las entradas, enfrente, acá atrás. Y no hay nada que hacer para evitarlo. Sí. ¿Qué? Hay mucho. Hay mucho que hacer y entre más pronto empiecen mejor. Por ejemplo, Pero si más adelante nos vamos a los tratamientos. No, pero espérate, o sea, sí, ya vamos a hablar de tratamientos, pero ¿qué hacemos cuando nosotros detectamos que nuestra mamá tiene pues alopecia y que de pronto de los hermanos de la mamá? O sea, no es porque ya estemos haciendo el tratamiento, es ¿qué hacemos cuando nosotros vemos que por ahí a lo mejor vamos a pasar? Mira que te revise el tricólogo, el dermatólogo, sí. Estar en revisiones constantes, nada de shampoos para prevenir la caída de pelo. Justo como decía en la cápsula Silverio, que empezó a utilizar todo eso. Son productos milagro o productos Engaño. que finalmente no van a funcionar, vas a perder tu dinero y tu tiempo. Principalmente es eso, porque entre más temprano sea el tratamiento, pues vas a tener más oportunidad de que se recupere el pelo o que no se pierda tanta cantidad de pelo. ¿Y qué les decimos a las mamás que arreglan a las niñas, como vemos, y que les ponen una colita, les jalan el pelo? Cuidado con esos peinados. ¿Ni ¿no? una hora al día pueden estar así? ¿Hay un tiempo que se puedan peinar de esa forma o es mejor decirles que no pues se es peinen? acumulativo. Entre el peinado de diario y de diario y de diario. A lo mejor una vez por un evento, tienen alguna fiesta, la quieren peinar con chonguitos apretados, está bien. Pero que normalmente traigan su pelito suelto, a lo mejor una diademita para que no se venga su pelo a su cara, pero nada que esté muy, muy apretado. Porque ahí se genera la caída de cabello, la alopecia por tracción. Yo Y les esto quiero que decía preguntar Nora. algo. Y doctora Citrali, que lo vimos en la junta y usted también no lo decías, esta parte de, a ver, en las mujeres quizás porque tenemos un poquito más o porque está largo, porque traemos el flequito y esta cosa, a lo mejor no lo notamos tanto, pero la verdad es que esto, específicamente la androgenética, este tipo de alopecia la vemos más en los hombres y ellos sí se van percatando de cómo estas entradas se van haciendo más prominentes, de cómo esta parte de aquí arriba también va perdiendo este cabello. Es decir, creo que es algo que vemos más comúnmente en los hombres y ellos no necesitan como... Que les avisen que tienen un Exactamente, problema. porque se están dando cuenta. Lo que pasa es que en las mujeres el patrón es más difuso y cuando es alopecia androgenética de la que es hereditaria, porque también puede ser, como decía la doctora, porque tienes ovario poliquístico u otra cosa que te produzca más testosterona, cuando llega la menopausia bajan los niveles de estrógenos, sube la testosterona y entonces es cuando se manifiesta en las mujeres. ¿Y en los hombres? Es a partir de la adolescencia, como En la dijeron, adolescencia. y sí se van a dar cuenta. Es decir, esta caída de los 100 y contarlos y las bolitas van a ser más grandes. O sea, es decir, ellos sí se están percatando de Ellos esto. ven pelos en la almohada en el baño, exacto. O las fotos son muy importantes. Te enseñan su foto de cuando tenían 15 y cuando tienen 20, ¿no? Y ahí ya son 5 años de diferencia y se ve cómo la entrada va retrocediendo o cómo se ve menos denso, que ya alcanzamos a ver piel cabelluda. O te dicen, me meto la mano y siento menos pelo. Les dices, no es que no tengas pelo, pero es delgadito, porque se va haciendo delgadito, delgadito, delgadito hasta que ya no hay nada. Doctoras, ¿y el diagnóstico cómo lo realizan? Ya sabemos que hacen la historia clínica, la investigación. 100%. 100%, o sea,
tienes que hacer tricoscopía para ver qué está pasando ahí. ¿No se indica algún tipo de biopsia en los Si pacientes? haces bien tricoscopía, solo en un caso difícil haces biopsia. A veces cuando hay alopecias combinadas, que tienen Ah. diferentes tipos de alopecia en un mismo paciente, ahí a lo mejor recomendamos biopsia. Tanto en hombres como en mujeres se pueden realizar algunos exámenes sanguíneos. En hombres, por ejemplo, se recomienda buscar este panel metabólico porque los hombres que tienen alopecia tienen mayor riesgo de tener un síndrome metabólico, resistencia a la insulina, lo que ya habíamos comentado. Entonces sí tienes que pedir glucosa, insulina, su perfil de lípidos. Es muy importante detectarlo como a tiempo. ¿Qué es el perfil de lípidos, doctora? Todas las grasas en la sangre, colesterol, triglicéridos, todo eso es muy importante. Y también se ha visto que los hombres que tienen tendencia a la alopecia androgenética tienen mayor riesgo cardiovascular. Sí. Entonces es muy importante tener todo ese panel. ¿Y quién pensaría que está tan relacionado este tema de las enfermedades metabólicas, el síndrome metabólico que tanto hay en la población mexicana? O sea, nos referimos que al sobrepeso, a obesidad, al problema de colesterol con triglicéridos, diabetes, Y aparte, hipertensión. muchos pacientes, si no les mejoras la parte metabólica, no responden igual al tratamiento. Ya, yo creo que es momento de empezar a modificar nuestros hábitos dietéticos, realizar ejercicio de forma regular, independientemente de la carga genética que tengamos. Si tenemos familiares que han perdido el pelo de forma temprana, hay que empezar a comer mejor y hacer ejercicio. Y es verdad que sí, Y a no fumar. el no fumar, Ya no fumar. el O el pelo vape. refleja la salud. El famoso vape, el cosito esto, también es súper malo. El vapeo. El vapeo es pésimo, es pura glicerina, entonces aparte que causa fibrosis de los pulmones, tira el pelo. ¿Te das cuenta se da cuenta usted cómo estamos uniendo todos los programas que hemos hecho hoy en justo pérdida de pelo? Que no hubiésemos volteado a ver ese manejo tan integral, obviamente sin ese ojo clínico. Les preguntaba antes si el estilo de vida se ve a través del pelo, es decir, nosotros vemos una melena saludable, una melena brillosa, ¿eso refleja la salud de las mujeres, de las personas? El estilo de vida se ve en el pelo, en la piel. O sea, las personas que han tenido una exposición intensa, sin el cuidado, que fuman mucho, que comen mal, que no duermen bien, pues ahí está la evidencia. Bueno, pues estamos esta mañana platicando en Diálogos en Confianza. Vamos al siguiente corte y regresamos. Las enfermedades relacionadas con una deficiencia del hierro, como la anemia o los padecimientos inflamatorios crónicos, pueden causar la pérdida de cabello, pues se hace más delgado y quebradizo. El primer paso es acudir a un dermatólogo, los cuales somos especialistas en ese tipo de diagnósticos. Y bueno, nosotros ya los dermatólogos, al tener un paciente con alguna alopecia, lo primero que tenemos que hacer es interrogar sobre los factores de riesgo que ya vimos, que ya comentamos, y posteriormente interrogar dirigidamente qué otros factores se pueden presentar, como lo son algún tipo de herencia, algún padecimiento de alguna enfermedad sistémica, el consumo de ciertos medicamentos que nos pueden orientar hacia el diagnóstico. Tenemos exámenes de laboratorio que nos pueden orientar. En este caso los utilizamos, por ejemplo, en las alopecias androgenéticas en mujeres para ver de qué manera cómo se están comportando sus perfiles hormonales, cómo están influyendo. En la exploración física tenemos que determinar si se trata de una alopecia que sea localizada o que sea difusa, que esté afectando varias partes o varias zonas de la piel cabelluda. También es importante que nosotros hagamos algunas pruebas como lo son el PUL test para ver si tenemos positivo ese PUL test o negativo, y nosotros los dermatólogos nos ayudamos de nuestra herramienta que es el dermatoscopio, con el cual al hacer 10 veces aumento de la piel cabelluda podemos encontrar ciertos signos que nos van a orientar hacia el diagnóstico del tipo de alopecia que se trata. Las biopsias son también nuestro apoyo en el diagnóstico, nos sirven para tener una certeza histopatológica de la sospecha clínica que tenemos en las alopecias, y también nos sirven cuando tenemos múltiples diagnósticos diferenciales. Con el dermatoscopio vamos a ver aumentados estos folículos pilosos. En estos podemos encontrar a lo mejor pelos fracturados, podemos encontrar áreas de eritema, de escama, puntos negros, dependiendo qué hallazgos ya hay establecido y muy bien descrito cuáles son los hallazgos que van a orientar hacia un diagnóstico en las alopecias. Pues ahí vimos ya esta cápsula sobre la valoración, importantísimo ir con el especialista, como ya nos lo han dicho en el programa,
y hace ese énfasis la doctora también. Y yo quiero compartirles llamadas en este momento. Una llamada anónima dice, tengo un familiar que se está quedando calvo muy joven, pero su cuero cabelludo le salen como gotas de grasa. ¿Puede ser transpiración u otra cosa? Pues probablemente sea dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica es un hongo que se desarrolla en piel cabelluda y crea esta enfermedad que es la caspa, que causa inflamación en la piel cabelluda, y la inflamación puede llegar a causar pérdida de pelo. Muchas veces la caspa está acompañada también de la alopecia androgenética o de la pérdida hormonal de pelo. Se tendría que revisar. Elvia Chávez de Aguascalientes, un saludo para Aguascalientes, dice, si una persona tiene problemas de tiroides, esto ya no lo comentaron, puede ser una causa de que se caiga el cabello. Por ejemplo, yo sufro de la tiroides y se me cae mucho el cabello. Y quizás ya lo mencionaron, pero este programa tiene afortunadamente una duración de 2 horas, entonces quizás ella apenas esté enlazando con nosotros. Entonces, ¿qué le pueden decir? Que sí, y que probablemente hay que revisar su dosis de hormona tiroidea, porque cuando ya encuentre la dosis adecuada va a mejorar, o que esté mal absorbiendo hierro. Entonces valdría la pena que hable con el endocrinólogo para ver si le puede ajustar, o acudir con un tricólogo cerca que le pueda ayudar con ciertos suplementos o mesoterapia para que no se caiga tanto. Hablando de estos suplementos, también Rodrigo Valdés en YouTube nos escribió y nos pregunta sobre la biotina, que si esto es bueno para que no se presente la caída del cabello. ¿Y qué es la biotina, perdón? La biotina es vitamina B que se utiliza, está presente en algunos suplementos alimenticios que pues van a favorecer el crecimiento del pelo. Lo más importante es que sea un tratamiento en donde van incluidos suplementos alimenticios, pero que sea prescrito por el dermatólogo, por el médico al que acudes porque se te está cayendo el pelo, porque indudablemente va a incluir algún tipo de vitaminas, minerales, antioxidantes que van a ayudarte en esa terapéutica o en ese tratamiento que vas a necesitar. Muy bien, dice Francisco Pérez, a mí ya se me caía el cabello, fui con un médico, no nos dice si era un dermatólogo, que me recomendó minerales y jugo verde. A partir de eso me empezó a crecer el cabello en las zonas que había perdido mi cabello. Y también tenemos el comentario, en la cápsula se dijo que era uno de los mitos, que esto de lavarse el cabello con agua caliente no era un factor de riesgo para que se cayera, pero que no estaban de acuerdo con esto porque ella veía que sí podía ocurrir más. Lo que pasa es que entonces habría que ver qué tipo de alopecia tiene ella. O sea, a lo mejor tiene algo inflamatorio que sí puede el agua caliente estar generando. Ahora depende qué tan caliente. Lo recomendado es tibio. Entonces hay que ver qué tan caliente la está usando y si tiene algo inflamatorio que sí le está generando más caída. Pero evidentemente si el pelo se le está cayendo se tiene que ir a revisar. Y aprovechando, ¿funciona esta parte donde me baño con agua caliente y al final dejo nada más la fría? ¿Eso sirve de algo o no funciona para nada? Que a veces también creemos que funciona como para cerrar un poco los folículos. ¿Tampoco funciona eso? No, porque el pelo que se te va a caer, hace 3 meses que se programó para caerse. O sea, el pelo que se te cae ahorita, que está en el suelo, hace 3 meses que hizo su proceso para caerse. Entonces, ni cortártelo, ni bañarlo con agua fría, ni romero va a hacer que no se caiga. Yo creo que ya te preguntaron por el romero, que es bien taquillero. Y también de la cáscara de la papaya licuada, también que si puede funcionar, si la pongo tampoco. Es decir, toda estos remedios caseros, esta cultura popular que muchísimos hemos utilizado, yo me reconozco que he utilizado alguno de estos, no funciona, o más es una cuestión de me agarro de esas cosas para creer como que me está funcionando. ¿Puede ser algo así? Te cargo, claro. Pues hay como una regla entre nosotros los dermatólogos que la comida no va en el pelo ni en la cara. O sea, nunca. O sea, la papaya no. No. Y en cuanto al tratamiento que le recomendaron al señor Francisco Pérez, que tiene que ver con el jugo verde y los minerales para después poder ver una cápsula. Probablemente el jugo verde le ayudó con el hierro y los minerales, por ejemplo, zinc, selenio, pero solo 3 meses pudo haberle ayudado con la parte que tenía su cuerpo de deficiencia. Pero de nuevo, no le están resolviendo si tiene alopecia androgenética o si tiene otra cosa. O sea, está ayudando lo que decíamos del estilo de vida. Por supuesto que le va a ayudar una buena nutrición,
pero no le va a resolver el problema. Ahora, ¿cuál es la solución del problema, doctora? ¿Cuál es la solución a la calvicie? Depende de la causa. Resolver la causa que la esté originando. Exacto. Pero ¿hay un tratamiento eficaz para combatirla? Sí, hay bastantes. Por ejemplo, si estamos hablando directamente de la alopecia androgenética, la causada por hormonas, pues tenemos que utilizar el tratamiento de primera línea ahorita, pues es el minoxidil y los antiandrógenos, ¿no? El minoxidil es un medicamento que se puede aplicar tanto en forma de loción, de espuma, pero también tiene sus indicaciones. Hay pacientes que pueden ser resistentes al minoxidil, que a pesar de que los estén poniendo y sean constantes, no van a tener alérgicos al minoxidil, exactamente. O pacientes que son de piel muy sensible o tienen otra enfermedad en piel cabelluda que van a hacer que no toleren el minoxidil porque viene en un diluyente que tiene alcohol. Entonces, el minoxidil a la mayoría de los pacientes les causa irritación de la piel cabelluda. Ya está muy de moda utilizarlo incluso para la gente que no tiene pérdida de pelo, porque es una cuestión estética. Entonces, todo el mundo quiere tener melenas y se pone el minoxidil. Pero, ¿afecta la salud? Principalmente lo que comentó la doctora, que puede generar irritación, y si nosotros tenemos una caída de pelo en donde hay una piel cabelluda inflamada, o sea, en donde hay enrojecimiento, descamación, pues vamos a generar daño. No es bueno automedicarse, ni aún con un medicamento que escuchamos nosotros en redes o en los medios que funciona. Es importante que acudas con el dermatólogo, que te hagan un diagnóstico y entonces sí, utilizar el tratamiento. Pues vamos a ver la cápsula sobre tratamiento. Existen dos tipos de tratamiento, los tratamientos tópicos y los tratamientos sistémicos. Los tópicos son los que se aplican directamente a la piel cabelluda y los sistémicos son los que tomamos para ayudar a mejorar la piel, el pelo. Ahora, en cuanto a los tópicos, existen lociones, que generalmente es lo que utilizamos. También hay espumas, entre otros, pero los más comunes son lociones, que pueden tener minoxidil o finasteride. El estándar de oro es minoxidil, porque es el que más nos ayuda al crecimiento, a fortalecer el pelo. Y es importante mencionar que siempre es llegar al grosor que teníamos desde el nacimiento, ¿no? Eso se hace hereditariamente, eso es un grosor específico. No podemos aumentar un grosor más del que teníamos antes, pero eso sí es bueno tenerlo en cuenta. Y el minoxidil ayuda en cuanto al tallo, al grosor y al crecimiento del pelo, y el finasteride también. En cuanto a los tratamientos tópicos, el minoxidil se puede dar indistintamente. Idealmente el porcentaje es diferente, pero en México solo hay porcentaje del 8%, entonces es el que utilizamos para los dos. En cuanto a lo tomado, el minoxidil para mujeres es de 1 miligramo, para hombres es de 5 miligramos, porque sí es importante por el peso sobre todo. Y se pueden utilizar sin problema en cualquiera de los dos con el gramaje indicado, pero cuando hablamos específicamente del dutasteride y del finasteride, hay que tener cuidado, sobre todo cuando estamos en época de reproducción. Incluso no se recomienda en pacientes que están todavía en edad fértil, porque no se pueden utilizar en el embarazo. Hay dos tipos de medicamentos, el finasteride y el dutasteride, que son tomados. Esos, la verdad es que son muy bajas los efectos adversos que tienen, pero sobre todo tienen efectos sexuales. Entonces, a pesar de que son muy raros, sí hay que comentárselos al paciente, porque desde que ellos abren la cajita sale ahí como la alerta así de, ay, puede tener problemas sexuales, pero son muy bajos, solo comentárselos a los pacientes. Por el finasteride. Muchísimas gracias por la información. Y bien, pues vamos a desmenuzar muy bien el tratamiento. Ya hablamos del famoso minoxidil tomado. ¿Cómo le va a las personas con el minoxidil tomado? Les va muy bien, pero como decía la doctora, tiene sus contraindicaciones. Si son cardiópatas o en mujeres hay que usar dosis más bajitas para que no hagan hipertricosis. ¿Qué es hipertricosis? Que se llenen, les salga pelo más en el cuerpo o en la cara. El vellito corporal, ¿no? Y también que se tome por la noche, porque puede bajar un poquito la presión, porque vasodilata las arterias. Entonces, si te lo tomas a la noche y cuidas la dosis, no hay ningún problema. Muy importante. Si las mujeres se embarazan mientras están en tratamiento, ¿se suspende? Sí. Sí, de hecho no se recomienda el embarazo si estuviste en tratamiento en los últimos 3 meses. Tienes que suspender el tratamiento oral, esperar 3 meses y ya planear tu embarazo, al menos 3 meses. Finasteride. Exacto, porque lo están preguntando, le va a servir a Amaranta Hernández, que está preguntando sobre esto. El finasteride es un antiandrogénico.
inhibidor de la 5-alfa reductasa, que es la enzima que convierte una testosterona inactiva en una testosterona activa, que es la que tiene efecto en el folículo piloso, que es de los tratamientos como también de primera línea junto al minoxidil, junto con la dutasteride. Es un medicamento que se usa especialmente en hombres, en mujeres no está tan recomendado, en mujeres posmenopáusicas, después de la menopausia sí se puede utilizar, pero en mujeres en edad fértil no, por esta contraindicación con el embarazo. Bien, ¿qué hay sobre someterse a trasplantes capilares? ¿Son realmente seguros? Sí, todo depende. Sí. Es que hay que ver que seas candidato, que tengas una buena zona donadora y que no tengas algo inflamatorio acá, porque si tienes una alopecia cicatrizal y tú inflamas esa área, el pelo no crece. Son los famosos casos donde el pelo no creció. Pero si tú revisas bien, haces una evaluación, le explicas al paciente que aunque le pongas pelo, tiene que seguir usando tratamiento para conservar el que tiene, les puede ir súper bien. ¿Qué es decir? Estos trasplantes capilares, le informamos a usted, pues es nada más poner pelo en donde no había Y aparte pelo, ¿no? interesante es que el pelo de acá de la zona donadora no tiene receptores a testosterona, esta sensibilización a testosterona, digamos. Entonces, el que pongas acá no va a ser sensible a la testosterona. Ese no lo vas a perder. Solo no hay que esperarse tanto para decidirse a un injerto de pelo. El injerto de pelo es un tratamiento seguro, efectivo. Hay que valorar si eres candidato, pero no esperarse. Si has perdido más del 40% del cabello, pues ya no va a haber una zona donadora para poder realizar ese. Tengo 3 dudas. ¿Qué es el 40%? Sí, doctora. Hay pacientes que mejoran con tratamiento, entonces sí, no esperarse, pero por lo menos tratar 6 meses para ver qué tanto mejoras y para mejorar la zona donadora. ¿Y es costoso? Depende. Más o menos. Puede ser que sí. Puede ser que sí. Nora. Justo, 3 cosas. Cuando habla del 40%, otra vez, ¿cuánto es el 40%? Te lo determina el doctor. Realmente sí, realmente eso es lo vas a determinar en la consulta con el dermatólogo, con el tricólogo que va a realizar el procedimiento. Un paciente que llega con intención de querer un trasplante capilar, pues primero se va a someter a un tratamiento durante un periodo de tiempo y dependiendo del resultado, entonces vamos a evaluar ahora sí esto que tú tenías en mente de forma inicial, pero realmente eso se valora en una consulta. Dice Isolda Emil aquí en YouTube que es con mucho respeto que puede ser lo que piensen muchas personas y con gusto leemos tu comentario, que los dermatólogos ofrecen falsas esperanzas para las personas que están perdiendo el pelo y que no va a funcionar. ¿Es así o depende de esto que acaban de decir? ¿En qué etapa llegue el paciente también? La causa, por ejemplo, si esta tuvo un caso de alopecia cicatrizal, tal vez es explicarle que ese pelo que ya perdió no va a regresar, pero que el que tiene lo puede salvar porque lo desinflamas y también mejorar la cantidad. O sea, sí da mucha tristeza, pero es porque generalmente van a otro lado. Y ya cuando llegan con el especialista, con el dermatólogo, ya no hay mucho que hacer. Entonces yo creo que también parte de esto es concientizar que si se te cae el pelo, vayas al dermatólogo. A ningún otro lugar antes de que te vea un profesional, alguien honesto que te va a decir qué tienes, si lo puede, claro que lo puede resolver, porque aunque no te vaya a salir más pelo, va a dejar de caerse el que todavía tienes. Claro. Y este especialista lo busco en la Fundación Mexicana de Dermatología para saber que es certificado, que es serio, o dónde lo busco. O también en la Sociedad Mexicana de Tricología. Muy bien. Y también acuérdense, para las personas que están escribiendo, pidiendo la información de nuestras especialistas, queda todo en el blog y por supuesto en nuestras redes sociales, ¿no? O sea, sí hay forma de acudir a lugares seguros. Claro, y yo les comparto algo, o sea, entiendo el sentimiento porque yo estudié tricología, porque mi mamá tiene un tipo de alopecia cicatrizal que cuando ella le dio, nadie sabía de pelo en México. Entonces, cuando yo acabé la residencia, a mi mamá le avanzó así, porque hay mujeres que avanzan lento, sí. Y a mi mamá le avanzó en 3 meses hasta acá, y no hubo quien nos ayudara. Entonces, cuando me llega una paciente que va empezando, siento bonito, siento bien de que ella no va a llegar a lo que nosotras pasamos, claro. Y que en nuestro momento, mucha gente alrededor, inclusive dermatólogos, nos dijeron, no, pues ya no hay nada que hacer. No por su culpa, sino porque no había este conocimiento de la tricología. Entonces, hay que dejar muy en claro que la evolución de cada paciente es diferente,
que algunos van a recuperar el pelo y otros no. Pero eso se les tiene que decir. Hay una llamada de Fernando Ramos que dice, he vivido la calvicie desde muy joven, me han dicho que es hereditario, lo más importante de esto es que debemos aceptar nuestra condición. Recordemos que hay mucha gente famosa con calvicie y muchos otros también que no son famosos. Dice, ejemplo de esto es el actor Bruce Willis, pero esta es una opción también, el que tú lo aceptes y decidas vivir así. Pero usted nos decía en el corte, nos compartía que hay muchos pacientes que en verdad la pasan mal y que se afecta su autoestima. Súper mal, sobre todo pacientes jóvenes, o sea, hombres jóvenes les afecta la autoestima, les da inseguridad, o hay estudios donde en ciertos trabajos el no tener pelo hace que tengan menos oportunidades de trabajo, que sean más susceptibles a bullying. Entonces, sí, todo depende de del proceso personal que tú tengas, pero yo sí creo que sí, en hombres más jóvenes vale la pena atenderlo, sobre todo por lo que genera a nivel emocional. También Pues, la alopecia siempre se va a tratar cuando sea un problema para el paciente. Si no es un problema para el paciente, no es necesario ningún tratamiento. Claro, porque no estamos convenciendo esta mañana a las personas de que el perder pelo y el estar pelones pues es algo malo, pues la gente pelona es muy guapa, ¿no? O sea, y tiene muchas perspectivas, o sea, pero y tu aquí pelo de no lo te que define. nada. Nada te ¿No? define. Exactamente, nuestro pelo no nos define. Tenemos nuestra última cápsula para sellar con broche de oro el tratamiento y vamos a regresar. Siempre que nosotros queramos indicar un tratamiento quirúrgico, que esto es el trasplante de pelo, es importante que ya hayamos dado tratamiento médico, ¿no? Que es el tratamiento ya sea tópico o sistémico, que ya comentamos. Es muy importante que antes haya estado en tratamiento mínimo 1 año. Ahora, la forma en la que hacemos el trasplante, no sé si han notado que los pacientes, sobre todo hombres que tienen pérdida de pelo por alopecia androgenética, toda la parte de arriba está calva y la parte de atrás sí tienen todavía pelito. Eso es porque atrás no se pierde el pelo por ese tipo de enfermedad. Entonces el trasplante justo agarramos los pelitos de acá atrás y esos pelos se pasan a la zona de pérdida de pelo y se implantan ahí. Generalmente es una sesión y se hace por unidades foliculares que queremos trasplantar. Se hacen mediciones especiales, depende del área que queremos cubrir y entonces depende del área, por las mediciones especiales sabemos cuántas unidades foliculares tenemos que sacar de la zona occipital para trasplantarla en la zona receptora. Entonces depende mucho la cirugía de cuántas unidades foliculares, ¿no? O sea, si el paciente quiere tapar un espacio chiquito, pues entonces es mucho menor tiempo, no pueden ser incluso 2 horas, pero si el paciente son áreas grandes, entonces sí son cirugías de unas 5 horas. O sea, sí es un proceso en el cual se implanta, deja un poco de costrita, la costra se cae y ya después sale el pelo. Para que se estabilice el paciente de todo el proceso inflamatorio, sí son como 3 meses, en el cual se quita la inflamación del procedimiento y ya incluso después del año es cuando el paciente empieza a sentir ya como el crecimiento o el pelito unificado con el resto de su pelo, ¿no? Entonces sí es importante que le digamos al paciente que tiene que esperar 1 año para ya ver los resultados finales y justo, ¿no? No se trata de que, bueno, en 3 meses quieres más, te ponemos más porque todavía no es el resultado final. Pues muchísimas gracias, pues muy ilustrativa la cápsula realmente. Y doctoras, hay un tratamiento del que no hemos hablado que es el tratamiento láser. ¿Se usa? ¿Está descontinuado? ¿Sirve? Sí se usa, pero es un tipo de láser que está entre los 630 y 650 nanómetros, que es un tipo de luz roja, que lo que hace es estimular la fase de crecimiento del pelo, pero aparte desinflama. O sea, sí se usa y sí se recomienda, salvo en pacientes que tengan algún tipo de fotosensibilidad, ¿no? Pero es muy bueno. Pero es un tratamiento que tiene que ser casero, como se tiene que usar de 5 a 7 veces a la semana. Entonces, es un ¿Se compra uno un láser? Una gorrita o un cepillito. Y sobre esto que vimos, decía la doctora, que gracias por la cápsula, decía ella que después de 1 año es cuando se va a ver el resultado, pero durante este año tienen que seguir en consulta, en esta valoración, qué más les hacen. Decía la doctora también cuando veíamos la cápsula que a veces no queda bien y es como pelo de muñeca, decía usted, pelo de doctora. Muñeca se llama una mala técnica. ¿Qué pasa con esto? Lo que pasa es que, exacto, el paciente tú lo trasplantas y la primera semana él no le puede dar el agua directa de la regadera. Se lavan con agua indirecta, ponen shampoo, le pegan y con un vasito se pueden, no que le peguen,
ponen el champú y con agua indirecta se enjuagan durante 15 días, no les puede dar el sol, tampoco ejercicio extremo, los primeros 15 días tienen que dormir un poco a 45 grados para que con la cama no se peguen en el pelo. Y otra cosa, si el paciente fuma o empieza a tomar algún medicamento que acorte la fase de crecimiento del pelo, eso no va a ser culpa del que lo trasplantó, sino del paciente tiene que comprometerse también con su tratamiento, porque no es nada más me pusieron pelo, sino tomar los antioxidantes que te manden, llevar la rutina adecuada, no fumar, porque finalmente es un tejido que se somete a hipoxia, le falta oxígeno y vuelve a entrar a otro lugar. Pero si las condiciones no son adecuadas, pues el pelo no va a crecer. ¿Y la cicatrización no es un problema? Es decir, si uno tiene un problema con la cicatrización y después me voy a quedar, si estoy buscando la estética. Tienes que ver que el paciente no tenga tipo de cicatrización queloide o alguna cosa, por ejemplo, que haga que cicatrice hipertrófico, porque sí puede quedar como aumento de volumen. ¿Qué cicatrización queloide, doctora? La cicatrización queloide es un tipo patológico o anormal de una cicatriz. Es una cicatriz gruesa, mucho más grande que la herida original. Eso es que ya es una condición propia de cada persona. Exacto, ya es una condición de cada individuo, cómo cicatrizamos. No es que me quedó una cicatriz fea y tiene culpa el doctor que me cosió, que me suturó, ¿no? Eso va más en relación a cómo cicatrizamos. Bien, pues hemos resumido bastante bien el tratamiento, el diagnóstico. Doctoras, muchísimas gracias. Recuerden que estamos totalmente en vivo, en Diálogos en Confianza, y que toda la información que está recibiendo el día de hoy, por si no la alcanzó a ver, tenemos nuestra aplicación que se llama 11 más, que usted la puede descargar, llevarse la programación de la Barra del 11 absolutamente a todos los lados. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, estamos inundando toda la televisión y todos los medios. Vamos al siguiente corte y regresamos. En la historia, las sociedades, culturas, razas y religiones se han expresado con el cabello. Su forma es una de las características hereditarias más importantes por el impacto que tiene en el individuo. Dr. José Ángel Suro Reyes, dermatólogo. El primer episodio que yo tuve de alopecia, bueno, me dijo la dermatóloga que es alopecia areata, que es un trastorno que es autoinmune. Yo solita me lo produzco por estrés. Se inflama el folículo piloso y hace que se caiga. Entonces hay zonas, casi siempre son circulares, en donde se cae. El primer episodio que yo tuve fue en el 2017. Tuve un problema muy fuerte con mi pareja y yo ya me iba a separar, a divorciar. Y ya empiezo a verme en el espejo y a tomarme fotos y pues me doy cuenta que no tenía cabello, ¿no? Fue un shock para mí. Se me cayó en cuatro zonas, 2 grandes y 2 chiquitas, fue así como que en círculo. Fui a una clínica cosmética en un centro comercial y pues pregunté alguna loción o shampoo para caída de cabello. Y sí me vendieron el shampoo y la loción. Yo no vi mejoría de nada con el shampoo ni la loción. Y yo tengo servicio médico de lista, entonces fui a mi clínica, les dije, y ya me hicieron una interconsulta con dermatología, me atendieron muy rápido en dermatología. Pues el único tratamiento es infiltraciones con un corticosteroide. Entonces fue lo que me hicieron, son muy dolorosas, pero sí me salió otra vez cabello. Y entonces pasó el tiempo y pues igual por el manejo de estrés, porque también mi trabajo es muy estresante, otra situación que no lo dije. Mi trabajo es muy estresante como enfermera, el hecho de estar cuidando a personas, y yo soy personitas porque son neonatos, sí es muy estresante. Entonces volví a recaer, se me volvió a caer el cabello en octubre, estamos en el 23, en el 21 otra vez me di cuenta que ya no tenía cabello. Me afectó mucho a mi autoestima porque yo soy bien vanidosa.
Entonces el hecho de, pues de que me vieran con un hoyo, o sea, mis compañeras, a la hora de que saliera de bañarme y mis compañeras me vieran, sí, siempre me trato de, pues de cuidarme de que no se me vea, me lo tapo o así. Voy con el cabello suelto y voy preguntando, ¿no se me ve el hoyo? ¿No se me ve mi hoyo? Sí me afectó mucho, me deprimió mucho verme así, ¿no? Y decir, o sea, Verónica, tú solita te lo estás provocando. Adriana Maitén dice que si pueden hablar sobre el dolor del cuero cabelludo. En su caso, no la deja ni siquiera dormir. ¿Qué puede hacer y con qué está relacionado? Es que se llama tricodinia. Cuando te duele el pelo se llama tricodinia y ahí tiene varias causas. Puede ser inflamación, hay que revisar que no tenga psoriasis o alopecia, dermatitis seborreica o algo cicatrizal o lupus, o también hay pacientes que cuando tienen lesiones en las vértebras cervicales hay un nervio que es el occipital mayor que sube por acá y puede causar tricodinia, pero sí vale la pena que la revisen. Y mientras que ocupe algún shampoo que sea, no puedo decir marcas, ¿verdad? Pero características sí. Que sea transparente y que sea para piel cabelluda sensible, o alguna loción con bisabolol para que le calme la sensibilidad. También en lo que la revisan. Eso es importante, que vaya con el especialista. Sí. También preguntan de toda esta opción de shampoos que se nos ofrecen, que si unos no tienen químicos, que ya hay otros que son orgánicos, que cuáles funcionan o no funcionan. Y Leonardo Rivero también pide que hablen de la mesoterapia como tratamiento para la alopecia. Bueno, de la mesoterapia, que sí es uno de los temas muy importantes en la consulta de pelo. Nosotros utilizamos diferentes sustancias. Se puede utilizar desde el plasma rico en plaquetas, que ha sido muy famoso últimamente, que sí se ha visto que tiene mejoría, pero lo que más ayuda es el dutasteride, el mismo que hablábamos que va de forma oral. En forma de mesoterapia se puede aplicar cada 3 a 4 meses y mejora mucho o ayuda a que los pacientes avancen un poquito más rápido en su tratamiento. ¿Qué cosa es eso de la mesoterapia? O sea, ¿cómo se pone uno mesoterapia? La mesoterapia son inyecciones intradérmicas en piel cabelluda directamente. Sí son un poquito molestas y el paciente dice yo tengo muy bajo umbral de dolor, podemos hasta anestesiarlo un poquito, pero normalmente lo ponemos de forma directa. Dos cuestiones. Las células madre, ¿en verdad funcionan para el tratamiento de la calvicie? Porque nos escriben mucho sobre esto y que si es confiable, porque aquí mismo en los programas de diálogos, tanto el doctor Bandera como la doctora Citlali han hablado de los especialistas que las células madre están probadas solo para ciertas enfermedades. Entonces, saber si esto es real o no lo es. Pues sí. Tú primero. Constituye parte de las terapéuticas o del tratamiento para el manejo del pelo. Es justo, se aplican mediante mesoterapia, o sea, inyecciones en piel cabelluda, y se aplican este tipo de sustancias que constituyen factores de crecimiento. Eso. Y que van a actuar en el folículo piloso, pues para estimular la fase de crecimiento del pelo. Entonces, sí funcionan. La respuesta es variable, todo depende pues de cuál sea el motivo por el que se te está cayendo el pelo. ¿Los protectores de pelo, cuando la gente se va a rizar, planchar, peinar, etcétera, funcionan? Sí. ¿Hay que usarlos? Hay que usar un protector de calor y también ya hay, no voy a decir marcas, pero ya hay planchas especiales y secadores, por ejemplo, con difusor. Tiene que estar, por ejemplo, la secadora a 15 centímetros de distancia del pelo. La plancha igual que tenga un protector térmico para no dañar el pelo. No hacerlo tan seguido. Y que más de lo del pelo. Es chistoso. Si tú tienes el pelo lacio, bueno, el pelo no se cepilla mojado porque se rompe. Entonces las chinas tienen sus rutinas de que se ponen la crema antes de salir, que hacen como esta cosa que es scrunch, que se exprimen y le dan forma al pelo. Y las lacias igual, no se debe de cepillar el pelo mojado porque se rompe. Uy, ese es un gran tip. Y, doctoras, sí, pues... Y decían también, para ir cerrando, doctora, que si solamente estos tratamientos son en hospitales particulares, consulta privada, o en la consulta pública también se atiende esto. Pues sí, en los hospitales de dermatología también hay atención para pacientes. Puede ser el Hospital General, el Hospital Ladislao de la Pascua, podrían atender ahí, el GEA González. Exacto.
O sea, hay atención para todos. Doctoras, opciones. pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana compartiendo su experiencia, que por lo que vemos es un camino largo el que han recorrido y sobre todo que nos han explicado de una forma tan sencilla, tan amena, tan amable. De verdad, muchísimas gracias esta mañana por haber estado con nosotras. Nora, gracias por traer todos los comentarios de nuestras redes.